Sentado en su butaca delante del televisor encendido, yacía quien fuera en algún momento el hombre que hizo reír al mundo. Su nombre, Benny Hill. Lo encontrarían un 20 de abril de 1992 en el tercer piso de su casa. Tenía 68 años de edad y partió a causa de una trombosis. Aunque su salud había empezado a declinar años antes, a comienzos de los 90, pesaba más de 100 kilos y sufría problemas del corazón. Le habían recomendado perder peso, pero no hacía caso, siempre se negó. Semanas antes de partir le habían diagnosticado una insuficiencia renal. Y en vista de que su productor lo llamó por teléfono y no le respondía, lo alertó inmediatamente. Y era que vivía completamente solo en una gran casa de 3 pisos. Gozaba de una cuenta inmensa con números por doquier, pero la soledad era abrumadora. Alertado porque no contestaba, su amigo y productor escaló hasta el tercer piso de su casa y allí yacía el hombre que hizo reír a medio mundo. Había partido viendo televisión en su butaca, pero ese solitario y despiadado final que tuvo Benny Hill aquel 20 de abril de 1992 solo fue el desenlace final de un hilo que se iba rompiendo cuerda por cuerda. Su primer revés habría sido en 1989, cuando la cadena Thames Televisión, a cargo de la emisión del programa desde el año 1969, quiso ponerle fin por considerar el programa que no tenía ni reflejaba la esencia británica de elegancia y respeto. Ya no es divertido como antes ver que un hombre viejo y gordo persigue chicas. Eso es ofensivo. Así pensaba el consejo de los miembros directivos de la televisora. Las actitudes han cambiado. Para Benny eso sería algo desconcertante. Tal vez comprendió que el mundo empezaba a moldear paradigmas que actualmente siguen hoy buscando su lugar. Quizá un hombre mayor, rodeado de mujeres hermosas, no estaba con los estándares de la época. Como diría un escritor años después, la sociedad había avanzado y sus chistes resultaban ya bastante incómodos para la época. Hasta este punto de la historia, todo parecería indicar que Benny no pudo rearmar su vida luego de la salida de la televisión. La característica ermitaña y solitaria de su personalidad se acentuó mucho más. También su tendencia al descuido personal, sobre todo con su salud. Tampoco supo cultivar relaciones sólidas y duraderas. Trabajaba mucho y tenía pocos amigos. Alguna vez estuvo por casarse. Después reconoció que no se sentía preparado para ese estilo de vida. Su desenlace estremeció al mundo aquel 20 de abril de 1992. Así que si quieres saber más de cómo vivió Benny Hill y su triste final, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y te invito a que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Cuando caían las nubes sobre el Támesis y el paisaje londinense empezaba a verse,
sonaban las 8 notas de la productora Thames. Era la señal de que empezaba Benny Hill. Era domingo y un gordito con cara traviesa salía a hacer sus travesuras y divertir a un público que esperaba con ansias el programa. Trucos, bailarinas y efectos especiales. Y es que el show, que se transmitió por más de 30 años, no hubiese tenido éxito si Alfred Hawthorne Hill, sí, así se llamaba Benny Hill, no hubiera tenido talento. Y es que Alfred había nacido en Southampton, al sur de Inglaterra, un 21 de enero de 1924. Alfred crecería viendo el Southampton Water, un estuario en el que penetra las aguas marinas en su ciudad, con un clima oceánico, con inviernos bastante fríos y lluviosos, y con veranos también fríos y también lluviosos y nublados. Quizá ese frío de su ciudad lo hizo tener siempre esa personalidad fría, ermitaña. Y sus primeros años, no se sabe de ellos gran cosa, ni a qué se dedicó, ni qué hizo. Tan solo se conoció años después y por su propia boca, que tuvo varios empleos. Fue lechero, fue baterista y conductor. Fue reclutado para el segundo insuceso bélico mundial. Y aunque recibió entrenamiento como mecánico, fue finalmente asignado al servicio de entretenimiento para los soldados. Su fin era entretener a las tropas. Después de acabado el segundo insuceso bélico mundial, y a principios de los años 50, encontró trabajo como locutor de radio. Ya como locutor de radio, empezó a darse a conocer, porque cuando no estaba enfrente de un micrófono, estaba divirtiendo a la gente en clubes, en cenas de trabajo y en teatros. Precisamente, haría la audición en el Teatro Windmill, donde obtendría su primer empleo dentro del teatro profesional, y poco a poco iría escalando. Con un bagaje en el teatro, la radio, le darían su primera oportunidad en la televisión en el programa He There, que continuaría intermitentemente hasta 1955. En el 64, interpreta a Nick Button en una producción para televisión llamada El sueño de una noche de verano, y también a la par tendría un programa de radio llamado La Hora de Benny Hill. Pero sería 1969 cuando encontró su sitio en la pantalla con el show de Benny Hill. Se había quitado el nombre Alfred y se había puesto Benny. Quizá él pensó que tendría éxito así. En ese show haría conocida su cara redonda y risueña en todo el mundo, y se le solucionaría los problemas de dinero para toda su vida. Empezaría el show con la BBC, pero sería adquirido en 1969 por Thames TV, la productora de las nubes sobre el Támesis, que lo mantuvo en el aire hasta 1989. En el programa, un señor mayor, casi siempre canoso y algo gordito, perseguía hermosas chicas. Hermosas bailarinas lo rodeaban. El programa sería un exitazo que trascendería en el tiempo. Pero como diría Rod Baker en su libro Beautiful y Brilliant Lunatics, la sociedad había avanzado y los chistes de Benny resultaban bastante incómodos. Eran los finales de los años 80 y comienzos de los 90. Una sociedad, entre comillas, más civilizada se aproximaba, y esas escenas ya no representaban tanto al británico promedio, afirmarían distintos medios. Quizá él comprendió que el tiempo había pasado, su humor, y comprendió que el mismísimo Jack Benny, de quien había adoptado el nombre artístico de Benny Hill, en honor a él, ya que era el cómico preferido de su abuelo,
había desaparecido hacía años. Aquel programa que se había emitido en más de 140 países y roto todos los récords de audiencia, al captar para ese entonces a más de 21 millones de espectadores. Además, siempre fiel a su desopilante humor y nutrido por guiones casi exclusivamente que él mismo hacía. En ese momento tenía una fortuna de más de 7 millones de libras esterlinas. La audiencia empezó a incomodarse. ¿Qué hace ese hombre mayor con esas hermosas chicas? Empezaba a preguntarse la audiencia. Benny nunca lo comprendió, aunque ya tenía idea de que los tiempos habían cambiado. Pero él se defendía diciendo que no hacía otra cosa que lo que había hecho reír a la gente durante toda la vida. Finalmente las críticas pudieron más y el programa fue cancelado en 1989. Hasta este punto de la historia, podemos dejar algo claro, que Benny fue sacado por la parte trasera del estudio. Había hecho ricos a un montón de tipos, a los dueños de la televisora Támesis, y estos le habían dado la espalda. Había salido por la puerta trasera. Aquel hombre que hacía reír a principios de los 90. Su ánimo empezó a decaer. Su salud comenzó a dar muestras de agotamiento y se sumó problemas de peso, corazón y riñones. Su personalidad era ermitaña, solitaria. Tenía pocos amigos. Eso sí, le hacía mucha falta hacer reír de nuevo a las personas. Se descuidó personalmente. Se le dio por comer, comer y comer. Y empezó a sufrir de distintos problemas de salud asociados con el sobrepeso. Hasta que un 20 de abril de 1992 partiría a causa de una trombosis. Había elegido seguir hasta el final en su propia ley, sentado en un sillón frente al televisor, yacía quien fuera el actor número 1 en comedia durante más de 30 años en el mundo. Fue encontrado por su productor Dennis Kirkland, ya que no le atendía a las llamadas que él le hacía. Sería con la ayuda de los bomberos. Y en el tercer piso de la casa en que vivía, yacía completamente solo y el televisor encendido. Yacía en una butaca, Benny Hill. Una de las ironías es que Hill estuvo más pendiente de acumular que de disfrutar. Nunca compró su propio hogar en Londres, tampoco un coche. En su lugar, prefería alquilar un pequeño apartamento en Teddington, cerca de los estudios donde hacía su trabajo. Eso sí, le encantaba viajar, especialmente a Marsella. Acumuló y acumuló dinero, a tal punto que se calcula que en el momento en que partió, tenía más de 10 millones de dólares en sus cuentas bancarias, que fueron repartidos entre sobrinos que él nunca tuvo contacto con ellos. Un triste final para alguien que se enfocó en hacer reír al mundo entero, pero que en su vida personal era un tipo solitario y que disfrutó poco de la gran fortuna que tuvo. En cuanto a su vida personal, nunca se casó, aunque le propuso matrimonio a 3 mujeres a lo largo de su vida. Una de ellas era la hija de un famoso escritor británico, pero en todas las veces fue rechazado por todas.
Quizá por ello siempre se rodeó de mujeres hermosas en sus programas. Para finalizar, podemos afirmar que fue un hombre que le dio cátedra de risas al mundo, pero que perdió su asignatura en su propia vida personal. Y una vez más, gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que te traemos lo que nadie te trae. Somos 007 Videos y gracias por preferirnos. Y recuerda que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.